que un cliente que necesita una app hace es acudir a una software factory que normalmente no están equipadas con diseñadores. Y un poco de lo que va a hablar esta charla es la importancia de la etapa de diseño y de lo importante que es incluso para que haya una buena etapa de desarrollo también. Eh, Voy a arrancar. Bueno, de vuelta, laburo en Erix, laburamos una cooperativa. Lo bueno de ahí es que desde que estoy ahí soy un socio más de la cooperativa y como todos los demás tengo como voz como para decir para poder hablar sobre mi punto de vista, dar mi feedback sobre cómo vemos los desarrollos de los productos para los que trabajábamos y de cómo y viví sobre todo en una etapa muy temprana el proyecto chico o mediano o la startup, la idea de querer hacer un producto digital y las ganas de tenerla codeada en muy poco tiempo y evitando un montón de etapas del diseño en términos general, que ahora vamos a ver un poco sobre eso. Y de cómo eso afectaba al trato con el cliente, o sea, el diálogo entre nosotros y el cliente, y afectaba al futuro del producto también. Entonces, un poco lo que vengo a mostrar es cómo también el UX se puede adaptar a soluciones más pequeñas y medianas y que no es algo exclusivo de Despegar o Mercado Libre y que la excusa para hacer UX no es que solo porque tengo mucha plata puedo hacerlo, sino como que hay un montón de procesos y herramientas hoy en día, sobre todo mucho más desarrolladas, que nos permiten hacer pequeñas cosas de acuerdo a la escala del proyecto que tengamos. En principio lo que voy a hacer es repasar un par de conceptos sobre qué es UX, qué es UI puntualmente y qué es diseño. Normalmente UX y UI van como siempre con una diagonal ahí como unidos, pero son cosas muy diferentes. Entonces, principalmente, ¿qué es diseño? Esto es más una bajada más de FADU, que engloba un montón de carreras de diseño y de actividades proyectuales. Y voy a tomar puntualmente la palabra de Paul Rand, que es un diseñador gráfico. Era un diseñador en general, un artista, que después, en la época del surgimiento de las grandes empresas como IBM, se dedicó más a lo que era identidad de marca y diseñó, por ejemplo, la identidad de IBM, que hasta el día de hoy sigue viva, con distintos rediseños, pero su estructura principal sigue viva. Entonces, bueno, es como, dentro de otros trabajos, es como una especie de prócer dentro del diseño. Y el chabón decía como que todo es diseño, como que sobre todo en la vida moderna, post-revolución industrial, vivimos rodeados de diseño. Todo está diseñado, todo está pensado para una función y para ser funcional a nuestro sistema. Entonces, como que constantemente vivimos rodeados de cosas y de diseño. Eh, Esto aplica a muchas actividades principales, a lo que llamamos actividades proyectuales, que es, bueno, yo quiero desarrollar algo como proyectando algo en el futuro y hasta ese futuro donde está eso ya armado, donde me imagino eso armado, hay un montón de etapas y un montón de procesos en el medio que nos van llevando hasta ese resultado. Y el resultado está directamente relacionado con el proceso. Esto no se trata de tener algo en la cabeza y llevarlo y que el resultado sea exactamente eso, porque en la idea nuestra cabeza tiene un montón de cosas que están incompletas. Entonces, en la arquitectura, por ejemplo, se empieza, una de las piezas más tempranas es esto del croquis, el croquis, que lo que trata de hacer es, bueno, yo tengo un problema, tengo que diseñar una urbanización en un espacio concreto, entonces yo ya empiezo a bocetar distintas formas de expresión sobre todo y distintas maneras de incluirlo con el entorno, eh, como para presentar como ir bocetando una idea. Acá hay un montón de información que falta sobre materialidad, sobre distancias, maneras de sostener ciertos pesos, cuestiones de física, pero ya eso es como una siguiente etapa. Lo que empezamos a hacer es primero plantear como una cuestión más sensorial de cómo va a estar incluido ese edificio, qué líneas va a tener, si va a tener líneas más rectas, más curvas, muchos módulos, etcétera. Ya podemos ir planteando algunas cosas. Que luego en un dibujo más técnico,
podemos empezar a incluir ya distancias, cuestiones más que están directamente relacionadas a la construcción, ¿no? de la casa o de la estructura. Entonces, nada, acá estos son ejemplos de distintos puntos que vamos dibujando. Es clave dibujar. Hay una cuestión con el dibujo, me parece que está muy ligada a lo que es el arte o si sos bueno o no dibujando. Y acá el dibujo no es una cuestión de eso, de egos ni de nada, sino que el dibujo es una herramienta concreta para poder ayudarnos a llevar a cabo, a bajar las ideas de nuestra cabeza, pasarlas por distintos lugares primero y hasta que estén construidas, digamos. Hoy en día nadie puede pensar en construir una casa sin dibujar un plano, digamos, es ilegal, de hecho. Entonces, tiene una presencia importante el dibujo y todas estas etapas del proceso en una industria que también tiene un montón de años, ¿no? Que ya viene desarrollándose un montón de años. Entonces, como que tiene como ciertos procesos mucho más diagramados y mucho más concretos. Lo mismo pasa con el diseño industrial. Aplica lo mismo, pero más al diseño de objetos. Tenemos cosas más como croquis que empiezan a plantear una sensación, una idea de interacción con el usuario. Incluso algunos de estos croquis no encontré, pero tienen ya como la figura humana utilizándolos. Lo mismo pasa con los de arquitectura. Y ya empezamos a entrar como en algo que tiene que ver con la experiencia de usuario. La experiencia de usuario no es, el UX no es solamente de los productos, no es algo que empieza a surgir a partir de los productos digitales, sino ya empieza a surgir a partir de la arquitectura, a partir del diseño industrial. Y lo mismo en este caso con el diseño industrial, bocetos o, perdón, como piezas más técnicas que sirven para la construcción de ese objeto. Eh, En este caso lo llevo como algo un poco más, como para no ir a la arquitectura, diseño industrial, cosas que tienen un montón de años de historia, que ya tienen como un montón de proceso comparado con, por más de que avanzamos muy rápido en lo que es lo digital y lo virtual. No es una industria, es una industria que tiene pocos años comparado con la arquitectura y con el diseño industrial. En este caso, algo más concreto, que también igual tiene un montón de años, hay un reality de herreros que se llama Desafío sobre Fuego, está bastante bueno, que básicamente es como un MasterChef, pero tenés que diseñar cuchillos y armas históricas y crearlas ahí en el momento, con horno, con cosas así. Y los chabones son como bastante adictos a estar martillando hierro y haciendo cosas y doblándolo y fundiéndolo y qué sé yo qué cosa. Exactamente, es letal. Y bueno, la cuestión es que a pesar de todo eso, que el atractivo está en eso, a ellos les dan una X cantidad, en una parte de la prueba concreta, cuando arrancan a diseñar un filo, les dan una X cantidad de tiempo destinada simplemente a diseñar, a bocetar sus cuchillos, ¿no? Los filos. Y empiezan ya a dibujar, empiezan a hacer notas, empiezan a tomar, a medir, lo dibujan esos papeles a escala real, digamos, de cuánta distancia va a tener el filo, cuánto material van a necesitar. Y es como una parte muy importante del proceso que está destinada, es televisada. Los chabones, a pesar de tener manos gigantes y lo único que les importa es martillar hierro fundido, tienen que hacer esto, saben que tienen que hacerlo, es parte del proceso, es parte ¿cómo se dice?, del trabajo que tienen que hacer. Me sale otra palabra ahora, quería usar otra palabra, pero no me sale, del oficio concreto, y saben que lo tienen que hacer y lo hacen bien, saben las cosas que tienen que tener en cuenta, saben las medidas que tienen que tomar, y no hay nadie diciendo, a mí no me gusta dibujar, o a mí, no sé, etcétera, etcétera. Lo digo un poco como... Yo lo veo un poco comparado, veo con los devs, que no les gusta que les gusta ir al código directamente o justamente martillar hierro fundido, les gusta más esa parte, pero en muchos casos pensar la parte previa a meter ese código son bastante reacios o a dibujar pantallitas o views, etc. Es un poco lo que viene a hacer el UX en el desarrollo de software. Acá más o menos armo como un panorama de lo que nosotros pensamos. También muchas de las cosas que digo están dentro del ámbito de la teoría y que después se tienen que probar con ciertos clientes concretos o ciertos proyectos. Algunos proyectos no tienen clientes porque son proyectos nuestros, pero tiene que haber como una figura de cliente. Entonces, esto como también es muy
relativo a la situación del proyecto, ¿no? Pero un mapa o un camino que nosotros pensamos desde que tenemos una idea concreta para solucionar algo, que es de lo que se trata el diseño, es buscar soluciones para algo, hasta que lo usamos y encontramos una solución en eso, pasan distintas cosas. Nosotros entendemos que hay una etapa previa incluso al UX, que es la de Research Analysis, que la suelen hacer más gente de marketing o psicólogos o que hacen estudios sobre si esta solución que yo tengo como, o la idea es que yo tengo como problema y solución realmente existe o es algo imaginario mío, entonces se hacen encuestas, se hacen análisis sobre eso, o para qué persona sería, etcétera, etcétera, y se valida ya en una etapa muy previa, sobre todo si la idea es muy ambiciosa. Eh, pero nosotros ahora lo que voy a hacer foco es más en la etapa de UX, a partir de la etapa de UX, que en ciertos casos, sobre todo en proyectos chiquitos o que intentamos arrancar chiquito con un MVP, o con como el producto mínimo como para probar a ver si funca o no funca, podemos empezar con una etapa de UX y asumir que tenemos una solución copada, digamos, sin hacer ese research. Entonces, puntualmente, antes de entrar en UX, me interesa definir UI. UI es User Interface, que sería interfaz de usuario. Está muy ligado a la experiencia porque es lo que el usuario, con lo que el usuario va a interactuar en nuestro producto digital. Y lo componen todos esos recursos gráficos que utilizamos para que sirven como que comunican al usuario lo que está pasando o el estado de una pantalla concreta. Eh, y todo ese conjunto de componentes visuales forman la UI del producto. Y también le dan una estética, la idea es que funcionen medio como en sistema, para que tengan todo un diálogo coherente. Acá tenemos un ejemplo de dos sistemas diferentes, con sus componentes. En el primero están los componentes medios ahí tirados como si fuesen una librería, y en el segundo ya hay algunas quizás pantallas como más, unas composiciones un poco más formadas de distintas views o de distintos productos. Como pueden ver, tienen una unidad, una coherencia estética. Para, para todo lo que es UI, siento que sí necesitamos a alguien que tenga como, que venga o de la FADO o de una carrera de diseño, de algo que pueda manejar estos recursos gráficos, este lenguaje. Acá sí es algo más específico, es el lenguaje de los colores, de las formas, teoría de la Gestalt, como cosas más de diseño crudo. Eh, porque le va a ir mejor y entiendo si un desarrollador quizás no se meta en esto, pero ahora cuando veamos un poco de UX vamos a ver que algunas técnicas de UX no están ligadas directamente a algo gráfico o algo del dibujo, sino que son más técnicas de investigación o de experimentación. En este caso, bueno, acá hay un par de ejemplos de interfaces un poco más ambiciosas, que se suele dar mucho en los videojuegos, o en esta de una consola, digamos, de audio, que no es tan ambiciosa, sino que está como muy ligada a cómo solía estar diseñada una consola físicamente. Entonces tiene como, ahí como trae cosas de un mundo físico todavía, digamos, como está muy anclado a eso. Pero bueno, son de otras maneras de ver la interfaz de productos digitales. Bueno, entonces, ¿qué es UX? Experiencia de usuario o User Experience, viene de eso. Lo que experimenta una persona antes, durante y después de usar un producto. Esta definición a mí me gusta mucho porque contempla tres tiempos fundamentales, que es como el antes, que es la necesidad concreta que tiene el usuario de resolver un problema, que si ya él antes está medio como diciendo, yo no tengo un problema concreto con esto, ya no hay ningún motivo para usar nuestra propuesta o nuestra propuesta de solución o nuestro sistema. El durante es clave, ahí es donde, bueno, si hay una necesidad y nosotros ofrecemos una solución, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le resolvemos esa solución? ¿Cómo le decimos, vení, pasa por acá, hace esto primero, hace esto después? ¿Cómo lo vamos guiando a través de nuestro sistema? Ese es el durante. Y el después es, bueno, qué tan satisfecho queda con todo eso, ¿no? Si realmente pudo solucionar su problema, si la experiencia fue buena, y es es a lo que apuntan casi, es el foco que hacen cuando nos preguntan después de este Meet
qué tanto te gustó la llamada, digamos, como hay mucha insistencia en eso y hasta se vuelven un poco molestos, pero es justamente para tener feedback, feedback de nuestra experiencia. Acá hay un ejemplo concreto de dos UIs, dos formas de resolver algo con distintas UIs y lo difícil que puede ser en una o lo molesto que puede ser en una, sin hablar del espacio que ocupan y la economía del espacio acá en la pantalla, entre una opción y la otra. Eh, pero bueno, eso, un pequeño chistecito para que se entienda que la misma solución, o sea, la misma necesidad, la misma solución, la podemos plantear de dos maneras diferentes y pueden generar dos experiencias muy distintas. Esto es un caso, es un típico caso de la realidad entre lo que sería la implementación de una idea y lo que el usuario termina necesitando, digamos, ¿no? Como acá claramente le marca, los usuarios terminaron marcando su propio camino, que era lo que necesitaban. Eh, y tranquilamente, en el caso de diseñar un parque o diseñar una casa, es muy difícil poder ver este camino, o sea, diseñar una plaza digital, ponerla a prueba, que la gente la use y después de eso invertir en el cemento, en la construcción, en la obra y en todo eso. Por lo tanto, terminan pasando estas cosas y es lógico, pero nuestro mundo, en el mundo del software y de las cosas, de los productos digitales, es muy distinto. Tenemos muchas herramientas para poder ver el camino antes. Esta es la pregunta. ¿Cómo hacemos para ver el camino antes de ponernos a desarrollar? Así como en la arquitectura lo hace, no lo hace desde la experiencia, pero sí contempla un montón de cosas y un montón de detalles antes de ponerte a construir. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, digamos, porque el tiempo de desarrollo del software es caro, digamos, hoy en día se cobra bastante o sea, los desarrolladores cobran bastante y los que quieren armar una app tienen que pagar un precio que está bastante elevado por desarrolladores, depende de la calidad, obviamente, pero, o sea, si vos querés invertir en una app, sale un montón de plata hacerla. Entonces, la idea es justamente pensarla bien para que esa plata valga la pena, o incluso hasta de reducir costos. El foco del UX puntualmente o de la etapa de diseño está concretamente en satisfacer una necesidad y ofrecer una solución, en pensar y digerir y armar y hacer pruebas y dibujar una solución para el usuario. Y ese está en el foco, es empatía en el usuario, digamos, pensar en que lo que estamos nosotros haciendo realmente sea una solución para ese usuario. Y por otro lado, el UX, pero esto es más un efecto colateral, que es de los que vengo a hablar también, porque es un efecto colateral para mí muy beneficioso, es que le da mucha visibilidad previa al desarrollo. Digamos, si nosotros armamos un buen diseño y logramos validar nuestro producto en la etapa de diseño, para la etapa de desarrollo las tareas van a estar como mucho más visibles y concretas y fáciles de estimar. ¿Eso qué va a hacer? Que si vos tenés un cliente que ya le ofreciste un prototipo, ya le ofreciste una solución o una forma en la que su aplicación se va a ver, después, al final de sprint o de la etapa de las subetapas de desarrollo, cuando vos le vayas dando esos entregables, no va a haber mucha discusión al respecto sobre si era lo que imaginaba o no era lo que imaginaba, digamos. En este caso va a ser muy concreto, digamos, lo que quedó validado en la etapa de diseño y lo que se va a mostrar en el desarrollo es cómo se va manifestando ese diseño en el mundo digital. Siempre van a haber motivos por el cual pelearte con un cliente, pero yo siento que reduce un montón estas fricciones que por experiencia solíamos tener en Erix, digamos, cuando no diseñábamos los productos previamente. Y todo esto lleva a una cosa muy concreta que es reducir los costos de desarrollo. Si vos estimas bien las tareas, podés estimarle mucho mejor cuánto le va a salir al cliente desarrollar estas funcionalidades. Incluso se le podría como primero cobrar una etapa de diseño con un entregable, con un prototipo entregable y a partir de ahí presupuestar, bueno, este diseño, cuánto te puede llegar cuánto te va a costar desarrollarlo hasta este punto o depende de dónde definas el punto, ¿no? Eh,
Incluso nosotros tenemos como, yo por lo menos tengo una idea de que se podría como ofrecer como el diseño, y que después, si no decide desarrollarlo con vos, no hay problema, se lleva ese prototipo, ese diseño, y se lo desarrolla lo desarrolla con otro, que así como filosofía del capitalismo sería como algo como, no, no hagas eso nunca, pero creo que si vos ofreces una buena etapa de diseño, tranquilamente la va a seguir desarrollando con vos sin ningún problema. Eh, y bueno, entonces ahí es cómo trabajamos, cómo trabaja el diseño de estas etapas, cuáles son los procesos por los cuales vamos llevando el producto hasta una forma final. Lo que guía todo el proceso es el design thinking, que ahora está bastante de moda y tiene ciertos mandamientos puntuales, que son estos, que es empatizar, definir, idear, prototipar y testear, digamos, con estas actividades en distintas etapas, pasando por este bucle. A veces no está, digamos, no tiene que estar necesariamente como en orden, pero a medida que vamos avanzando y validando etapas, vamos haciendo todo este proceso de pensar primero en el usuario, definir algunas cosas dentro de esa etapa. En realidad es idear primero, definir después, prototiparlo, testearlo y después seguir a la siguiente etapa con eso validado. Eh, esto sería como un diagrama que usa mucho el design thinking, de diamante se le llama, o doble diamante, en donde una primera parte está más ligada como a lo que yo había mencionado antes de research, digamos, de análisis del problema y de ideas como más out of the box, sino como pensando más por fuera de si la solución a ese problema podría no llegar a ser una app incluso, ¿no? Hay mucha gente que viene con la idea muy metida en la cabeza de que quiere una app para esto, y quizás lo puede solucionar mucho más fácil y mucho más eficiente, no con una app, sino como con otro mecanismo, con otra forma de, depende de la industria, depende de su negocio, depende de sus procesos. A veces profundizado, nos ha pasado. Sí, no sé, sí, puede ser Excel también, tranquilamente, puede pasar. Eh, lo que pasa con el Excel, tiene mucha potencia, pero lo que tiene el Excel es como como esa barrera de que no tiene, de que es muy difícil armar una interfaz copada, ¿no? Y a veces la interfaz es muy importante para la solución del problema, ¿no? Como quizás ese software que vos querés armar lo tiene que usar un montón de empleados dentro de tu empresa, y vos tenés que armar una interfaz que pueda ser entendible por una variedad de empleados y rango etario y etcétera, de puestos, niveles de estudio. Entonces vos tenés que como ir a apuntar a otra cosa, y ¿viste? Pero todo depende del caso. La idea es analizar bien el caso y justamente hacer una buena exploración para entender cuál podría llegar a ser la solución. Yo concretamente me quiero enfocar más en la parte de creación, que involucra más la parte de diseño UX y UI, en donde básicamente va lo mismo, una etapa donde diverges y empezás a pensar un montón de ideas y un montón de posibles soluciones a determinado problema, acá ya más pensando en una feature o un conjunto de features que definiste, de funcionalidades, y empezar a probar cosas, armar dibujitos, incluso testear en etapa de bocetos, y una vez que vos definiste ese tiempo de abrir el juego, a partir de cierto momento tenés que empezar a definir cosas, tipo, bueno, de acuerdo a estas actividades o esos procesos que hicimos, nos dimos cuenta que la funcionalidad va más por acá. Y tomar cierto riesgo también, nunca vamos a estar 100% seguros, digamos, un producto tiene que, para después pulirlo correctamente, necesita salir también el producto en algún momento. Entonces, tampoco nos sirve de mucho quedarnos en la etapa de pensar y no, de discutir si va este botón o va el otro, digamos. En algún momento tenemos que empezar a converger en una solución concreta. Y la idea siempre de estas etapas o de las distintas etapas que hagamos es esto, como diverger un poco, abrir un poco el juego, amasarlo y después llegar a una conclusión. Se da un poco naturalmente y está bueno porque en la divergencia se encuentra justamente eh, cuando uno está perdido, completamente perdido sobre, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser la solución? Necesito armar una funcionalidad que el usuario pueda hacer tal y tal cosa, no sé por dónde empezar. Y empezar por cualquier cosa y después dibujar otro cualquier cosa, y después cuando dibujaste el tercero o armaste la tercera idea, ya empezás a tener comparación, ¿no? Esta idea me gusta más, y empezás a probar, a experimentar, y en el propio proceso mismo de diseño vas descubriendo cuál es la solución. Por eso es tan importante.
Procesos. Vamos a definir algunas técnicas muy concretas que se utilizan en el UX, que no tienen que estar siempre todas en todos los proyectos y que todas tienen una versión mínima para proyectos más pequeños, medianos o grandes, ¿no? El user persona. Esto es una herramienta concreta que nos va a servir para empatizar con el usuario. La idea es hacer un ejercicio que se puede hacer en una reunión o se puede tercerizar a una agencia que cobran un montón de plata para hacerte entrevistas a miles de usuarios, si es que ya tenés miles de usuarios, y te definen un user persona, o si es un producto más chiquito, lo podés hacer entre el equipo de desarrollo barra diseño, juntándose y definiendo para qué piensan que o junto con el cliente también, si es que lo hay, para quiénes piensan que está destinado este producto y armar como una especie de ficha técnica de este usuario o prototipo de usuario para quien está destinado la app. Acá se pueden, las distintas formas de los distintos user persona pueden ser muy creativos. O sea, la idea es definir como un rango etario, pero también definir qué le gusta, si le gustan los gatos, si le gustan los perros, si le gusta salir a bailar o salir a tomar. Como que mientras más creativos seamos a la hora de armar este perfil, mejor todavía, pues nos va a dar detalles concretos sobre la vida de esta persona, los gustos, y de esa manera es más fácil empatizar en los procesos siguientes. Acá entiendo que hay gente que le gusta más o le gusta menos hacer este tipo de actividades o pensar en este tipo de cosas, pero es necesario y siempre y cuando que hayan algunos en el equipo que les cope hacer esto, está bueno hacerlo. Es mejor hacerlo poquito. En muchas de estas cosas que voy a estar diciendo es mejor hacerlo poquito que no hacerlo. Porque cuando no lo hacemos, lo estamos haciendo igual y lo estamos haciendo sin pensarlo, que es la peor manera de hacerlo, digamos. Como vamos a estar tomando decisiones enfrente de la compu con el código, con la IDE abierta y con las líneas de JavaScript ahí escribiendo, qué sé yo, y las decisiones las vamos a terminar tomando ahí, sin pensarlas antes, pero las vamos a estar tomando. Por lo tanto, tomar esas decisiones previas es mejor que no hacerlas. Por más de que sea un user persona hecho así, jodiendo en una reunión de 2 horas, es mejor hacerlo así que no hacerlo. Tincho, ¿Sí? esos usuarios, los perfiles, ¿cómo los elegís? O sea, ¿son perfiles de usuario que vos sabés que van a usar tu app o tu sistema o algo así? Depende del proyecto. De vuelta, si es un proyecto como algo que ya, bueno, nosotros nos tocó trabajar en Buenbit en un momento y yo estuve dentro del equipo de UX. Al principio era el único diseñador, pero después el equipo de diseño fue creciendo. Buenbit nunca había hecho un user persona, pero ya tenía usuarios, ya tenía miles de usuarios. Entonces lo que terminaron haciendo por una lógica, porque el producto necesitaba pegar un salto grande, terminaron contratando a una agencia que agarró la lista de usuarios de los grupos de Telegram que tenía Buenbit, etcétera, agarró usuarios y los entrevistó y armó como 3 o 4 perfiles, porque ya había tantos usuarios que habían diferentes tipos de usuarios, no podías incluirlos a todos en un único prototipo de usuario, sino como que se armaron 3 o 4 y eso llevó todo un mes de trabajo, 2 meses de trabajo, de entrevistas, de analizar esas entrevistas, y todo ese material nos lo dieron a nosotros y lo utilizábamos para distintas funcionalidades. Claro. Pero si tenés un proyecto mucho más chiquito, que recién estás arrancando, es un proyecto propio o es un cliente pequeño que tiene una idea, la idea es armar esto con el cliente, sí, porque el cliente es un poco el que pensó la idea y bueno, ¿para quién la pensaste? Charlar un poco de eso, ¿viste? ¿De qué se trata? ¿Para qué la vamos a pensar? Quizá la pensó para un tipo de usuario, pero en la misma reunión se terminó dando de que, el mismo problema lo tienen otro tipo de usuarios, que hay mucha más cantidad y que son más capaces de manejar una app porque son más jóvenes y más ayornados y virás para ese lado en consenso grupal, claramente, Claro. con el cliente. Y lo armás un poco ahí, pero siempre es mejor armarlo, por más de que después en 2 meses el producto crezca y te diste cuenta que lo tenés que virar para otro lado. Para esa etapa, para que el producto llegue a un lugar donde después decís, uy, está creciendo y tengo que virar para otro lado, tenés que hacerlo antes, digamos. Bien. Por lo menos Sí, tener una idea, una hipótesis y no estar a la deriva. yo tengo experiencia que en productos más grandes, cuando estaban en despegar, tuvieron que rehacer el checkout, todo esto lo que era el análisis de usuario. Me acuerdo que en su momento, yo desde el lado de desarrollo, pero veía a los chicos de UX trabajando al lado,
hicieron un laburo también increíble, viajando por un montón de lados de Latinoamérica, analizando todos los perfiles de usuarios distintos que había y armando, me acuerdo que en las paredes aparecía nombres ficticios, le ponían un nombre y le ponían qué tipo de viajes hacía, qué le gustaba, qué no, cómo gastaba, cómo no gastaba. La verdad que es un proceso que lleva un montón de laburo y es muy importante porque básicamente eso después definió un montón de pautas hacia dónde apuntar, no solo técnicas, sino que estratégicas también. Así que está bueno verlo cómo empieza. Sí, tal cual. De vuelta, claramente no vamos a invertir en viajar por toda Latinoamérica en un proyecto chiquito que recién arranca. Sí, Y lo vamos a reemplazar por una reunión de 2 horas entre el equipo pegando post-its de ideas y armando este perfil, ¿no? Como yo creo que todas estas cuestiones tienen como una versión cada escala de proyecto, ¿no? sí. Y eso es lo que Eso es un lo que poco está bueno vengo. también. Sí, Eso es se lo que está aplica bueno, en todos lados. tal cual. Yo creo que hace un tiempo nadie hacía UX porque solo pensaban que UX era algo que podían pagar Despegar y Mercado Libre, que eran las únicas dos empresas, y después empezaron los bancos. Sí. Pero hasta hace un tiempo era solo para ellos, ¿viste? Como, bueno, no, UX es algo que hace las empresas que tienen plata y pueden pagar estos viajes para definir un user persona, pero yo siento que un equipo muy humilde de desarrollo entre el cliente, los diseñadores, pueden armar en una reunión un user persona que les sea Y garpa un montón. muy Sí, funcional para el resto del proyecto, sí, tranquilamente. tal cual. Bueno, benchmark. Esta es otra tarea de vuelta respecto al user persona y respecto al benchmark. Hay algunas tareas que incluso siento que algunos me pasa incluso a mí, que algunos desarrolladores, sobre todo en equipos mixtos, son abiertos a decir, bueno, no sé, en esta reunión hago otra cosa distinta, pienso una persona, ¿no? Como hago algo distinto a mi tarea normalmente y ya de a poco también me voy metiendo en el dominio del problema para cuando me toque codear, ¿no? Como que yo me cruzo con desarrolladores que están abiertos a hacer otro tipo de actividades que no sean codear. Y eso está bueno. Si tienen cierta curiosidad sobre estas cosas, siempre está bueno participar del armado de estas cuestiones. El benchmark es algo que usamos mucho los diseñadores para cuando tenemos que diseñar diseñadores gráficos, incluso en arquitectura o en cualquier actividad proyectual, cuando tenemos que encarar un proyecto muy de cero y estamos medio perdidos, que es básicamente un relevamiento de aplicaciones o sistemas similares al nuestro o que tengan alguna parte que sea similar a lo que nosotros intentamos resolver. Concretamente se trata de utilizarlas, ponerse un poco en el lugar de usuario, usarlas, recorrerlas, hacer prints de pantalla y tomar nota, si es grupal mejor, tomar nota de cómo vemos distintas experiencias y tratar de pasar view por view, ¿viste? Cada pantalla por pantalla. Entonces también nos podemos dar una idea de desde que me logueé hasta que transferí plata a mi otra cuenta, pasé por tantas pantallas y me fue llevando por acá y se me hizo muy largo, se me hizo muy corto. No lo entendí, me trabé acá. Todo lo que sea ese tipo de anotaciones, anotarlas. Hoy en día con herramientas como Miro podemos tranquilamente armar como un board, poner pantallas, prints de pantallas y linkearlos con flechitas y poner anotaciones en distintos colores. Lo podemos hacer físicamente también, pero bueno, eh, lleva tiempo imprimir y todo eso. Hoy en día las herramientas digitales nos refacilitan esto. Y básicamente se trata de no reinventar la rueda, ¿no? Si hay algo que está bien hecho y que cumple la función y nosotros estamos sobre todo en una etapa muy temprana del proyecto, no gastemos 10.000 horas para tratar de armar una nueva manera de transferir plata cuando ya todos más o menos el flujo de transferencia de dinero de una cuenta a la otra lo manejan así, digamos, con distintas variables, ¿no? En las variables también va a estar la manera que nosotros encontremos, pero bueno, tratar de que el grueso no perder mucho tiempo pensando en algo que ya está hecho. Y si hay errores graves en la competencia o en aplicaciones similares, tratar de esquivarlos, ¿no? Como si nosotros como usuarios vemos que algo está medio mal, tratar de no ir por ahí justamente. Eso que dijiste recién, por ejemplo, no sé, ahí estoy viendo que tienen varias imágenes de la calculadora, de Ripio, Sí. por ejemplo. Y si vos tenés que hacer una app que va a hacer transferencias y tenés que ingresar montos o hacer un intercambio, literalmente te lo podés copiar.
Sí, tranquilamente. O sea, quizás no el diseño, pero de decir, bueno, los números los usa grandes, donde vos pones el monto, la botonera de número va abajo, no vas a empezar a inventar cosas largas como Claro. poner la botonera arriba. No sé, quizás son algo medio obvio, ¿no? Pero también como entra el usuario, ya al toque entras a la pantalla y ya está, ya podés empezar a apretar números o tenés que como tapear el input del número para empezar a escribirlo, ¿viste? Esos son detalles quizás como ya más en el detalle, irte más al detalle, pero son cosas que aparte afectan directamente a después cómo lo vas a programar. Y la idea de que cuando vos lo empieces a programar, vos ya sepas si tienes que hacer tap en el input o apenas entra la view ya está tapeado el input, ¿viste? Como Sí. ese tipo de detalles son claves. Eh, Así que bueno, y es un poco gratis porque la verdad que es normal, no sé, esto es un ejemplo de benchmark que habíamos hecho un buen bit en su momento. eh, y es, no- era bajarte aplicaciones de exchangers y cosas así, usarlas un poco, incluso pasar por el proceso de verificación, que era algo que íbamos a tener que hacer en el futuro, no lo estábamos haciendo ahí, pero ya yo sacaba prints de pantalla de todos los procesos de verificación para ya tenerlos. Y es algo como, no necesitas como un conocimiento previo más que saber cómo hacer print de pantalla en tu celular. Eh, y después ser capaz de bajar a post-its tus sentimientos acerca de esa experiencia. Flowcharts. Acá ya vamos empezando como más a la parte de convergencia, digamos, de definir algunas cosas. Podemos hacer muchos flowcharts, pero el flowchart ya nos va a dar una cosa concreta de decir, bueno, vamos por acá o vamos por acá. Vamos a converger un poco en una solución concreta. El flowchart se trata es un diagrama con distintas figuras geométricas que explican distintas cosas que ahora les voy a mostrar. Y la idea es como definir, sin dibujar ninguna pantalla todavía, es por dónde va a ir pasando el usuario para determinada funcionalidad. ¿Se puede hacer un flowchart del sistema completo? Sí, va a ser muy complejo, vas a tener 20.000 flechas y no vas a entender muy bien nada, porque cosas que van para atrás, algunos flujos van para atrás, algunos flujos se pueden entrar desde distintos lugares de la misma aplicación. Entonces la idea es pensar los flujos por cada caso de usuario, se le llama. Digamos. Es decir, el usuario se loguea y ahí armas el flowchart de cómo va a ser el login. El usuario se registra, armas el flowchart cómo va a ser. En este caso combina registro y login, que hasta ahí podemos ir medio combinándolo porque se separan en un momento, después se vuelven a unir, pero ya no se vuelve tan complejo. Pero si empezamos a sumar muchos casos de usuario en el mismo flowchart, ya se puede volver muy complejo. Las figuras muestran distintas cosas. En principio es definir un inicio y un fin, esta idea de agarrar y decir, bueno, el flowchart va a abarcar esto. Un usuario transfiere plata que tiene disponible a su cuenta de banco. Ese sería como el caso de usuario. Entonces, armas un principio desde que entra desde el dashboard, ponele que si ya entendemos que ya está logueado, hasta que la pantalla de éxito de que retiraste plata. Tu plata fue enviada correctamente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo pasa desde un punto al otro. Eso lo definimos con este cuadrado con bordes redondeados. Después, el cuadrado rectángulo muestra views concretas, pantallas, cosas que el sistema te va a mostrar, puntos de paso visuales concretos del sistema. Después tenemos decisiones del usuario y decisiones del sistema, momentos donde el usuario decide, por ejemplo, transferir o retirar, o ingresar o retirar plata, por ejemplo. Ahí hay una decisión del usuario, los dos botones van a estar en la misma pantalla, el usuario va a elegir una. En nuestro caso de usuario, que el usuario retira plata, una decisión del usuario va a ser el usuario decide retirar plata y ahí le va a mostrar otra view, ¿no? Como son los pasos de decisiones. Y después tenemos decisiones de sistema, como en el caso del login y registro, donde nosotros ingresamos información y hay un pedido al servidor y el servidor nos devuelve de acuerdo a una decisión que toma el sistema, ¿no? Y que puede ir se usa este rombo porque va como que puede tirar al menos dos líneas, o A o B, digamos. Si el login es válido o el login no es válido. En ese caso muestra una pantalla de error y en el otro caso le va a mostrar la pantalla de inicio. Acá ya tenemos acá entonces ya tenemos como una estructura concreta de, bueno, cómo va a funcionar nuestro sistema. Todavía no dibujamos ninguna pantalla, nada, pero entendemos por dónde vamos a ir a hacer, por dónde vamos a llevar al usuario, cuántos pasos va a tener, si se nos vuelve muy largo, si podemos
reducir la información que vamos a mostrar en 2 pantallas diferentes. ¿Por qué va a estar en 2 pantallas diferentes si el usuario no toma ninguna decisión intermedia? Entonces, bueno, ver de unir esas 2 pantallas. Ya nos va metiendo un poco en la solución. Y después, estas views, estos cuadrados, los podemos ir reemplazando por pantallas, por bocetos de pantallas. Y mantener la estructura del flow y decir, bueno, acá donde estaba este cuadrado que dice dashboard, bueno, clavar un dibujito del dashboard. En principio, una pantalla, lo que llamamos pantallas en baja fidelidad, digamos, lo que sería como lo que sería una propuesta de nuestra solución, pero dibujada medio así nomás, como entendiendo un poco los espacios donde van a ir los componentes. Sabemos que la carita del usuario va a ir arriba a la izquierda con un título, con los 2 botones para las 2 opciones que tiene el usuario. Empezar a bocetar un poco la pantalla y ya ponerla en el flow y analizarla, validarla ahí, en ese estado. Un poco amasarla, armar 2 flows, si tenemos 2 flows distintos, mostrarlos, ponerlos en una pared o en el Miro, etcétera, analizarlo entre el equipo, quizás hasta hacer un prototipo en ese estado y probarlo. Hoy en día Figma u otras herramientas de diseño tienen como distintas oportunidades de generar prototipos que tranquilamente los bajás a tu celular, se lo das a alguien y decís, che, tratá de retirar plata. Y ves cómo lo hace. Y lo podés hacer en este estado, sin diseñar nada final, digamos, armando unos dibujitos y que en ese dibujito puedas tocar y te manda a la pantalla siguiente, etc. Entonces ahí ya nos vamos a dar una idea. La idea siempre, viste, es eso, es como empatizar, idear, definir, prototipar y testear, digamos, y pasar a la siguiente etapa con cierto feedback de la etapa anterior. Después podemos pasar esto es otro tipo de pantallas en baja, pero con herramientas digitales, digamos. Hoy en día ya quizás no se dibujan tanto las distintas pantallitas porque como que es más rápido una herramienta como Figma o Adobe XD o una herramienta de diseño, donde podés hacer un cuadrado muy fácilmente, pero bueno, sigue siendo una baja fidelidad porque hay un montón de información que no está mostrando. Ya en unas pantallas en media, que a veces puede pasar que pases a media si tenés alguna duda concreta, si no pasas muchas veces también se pasa de baja a alta directamente, pero si querés validar alguna cuestión más de diseño, como la tipografía, los colores, etcétera, con cosas con un poquito más de información, podés pasar unas pantallas en media, donde fíjense que acá quizás falta todavía un color, un rojo o algo que contraste al azul, como para definir algunos botones o puntos de interés, o call to action se llaman los botones que pones en pantalla donde querés que el usuario haga clic. Entonces las imágenes no están todavía, pero ya está la tipografía que vas a usar, ya hay una idea de estilo que va a ser medio claro, blanco, con las cosas con mucho espacio o no sé, como ya vas empezando a definir un par de cosas. Y después tenés las pantallas en alta, que básicamente son lo que vos le vas a mandar al desarrollador frontend para que lo traduzca en componentes de React o de la tecnología que realmente vaya a usar. A este punto sí hay que llegar con las cosas bastante claras para no tener que... Esto ya parece una boludez, pero las pantallas en alta llevan un montón de laburo del detalle para el diseñador gráfico, de la sombrita, del iconito, de la tipografía, de los tamaños, de la distancia entre las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, vos ya tenés que tener llegar con algo validado a este punto para no invertir todo ese tiempo y tener que tirarlo toda a la basura y volver a hacerlo. Y una vez con esto, pasamos a los prototipos. De vuelta, prototipo es un concepto que viene de antes en muchos de los inventos o de las tareas de crear algo, se armaban prototipos antes de llegar a la versión final. Entonces con eso se podía ya probar o testear ciertas cosas o tratar de pasarlo a algo real, lo que teníamos en la cabeza, simplemente verlo y tenerlo en la mano en una versión miniatura de lo que estabas queriendo hacer, ya te da ciertas pautas, ciertas cuestiones, te devuelve algo. Y en nuestro caso también es muy importante. Y la idea es un poco utilizar, a ver, antes usaban técnicas como esto, que te era una pantallita que te iban pasando por los distintos dibujitos, y vos le decías al chabón, ¿a dónde irías? Y toca así con el dedo y vos
vos llevás esa pantallita a la pantalla donde iría y volvés a decir, eran como cosas como un poco más lúdicas y más extravagantes para tratar de encontrar esa solución. Sin embargo, hoy con las herramientas como Figma o cosas así, podemos crear prototipos mega complejos, desde cosas muy simples hasta cosas muy complejas como estas, donde tenés 1000 botones que te llevan a una pantalla, que vuelven atrás, que vuelven a la otra, y podés armar todo el cuadro de una página y dárselo a alguien para que lo testee o para que lo use antes de ponértelo a desarrollar. Y esto es clave. Con estos prototipos podemos testear, digamos, volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo vemos el camino de tierra antes de implementar? Y es con esto, básicamente, el testeo. Esto es un ejemplo de testeos de objetos muy extraños, pero que tienen que ver con el UX y con la usabilidad de las cosas. Pero nosotros tenemos herramientas, hoy en día, sobre todo en la pandemia, podemos incluso hasta mandar un prototipo en un link y que comparta pantalla y observar a un usuario usar nuestro sistema a la distancia, digamos. Esto se puede volver caro, de vuelta podés armar un listado, sacar de tu base de datos a 100 usuarios y estar 2 meses haciéndole testeos a 100 usuarios para tratar de entender cómo tenés que hacer el checkout, o podés agarrar lo que inventaste hasta el momento, tu MVP, en baja, media, armar un prototipo en Figma, dárselo a tu compañero al lado, o que no trabaja en el proyecto idealmente, o a tu mamá, o a tu hermano, o a un amigo que creas que más o menos cumple con las condiciones de tu usuario, y eso va a ser mejor que no hacerlo, porque posta encontrás cosas muy graves, trabas de usabilidad que no las habías pensado, no las estabas viendo, y eso te salvó un montón de tiempo. Ese amigo que testeó ahí en el celu un rato, se lo diste y lo testeó, dice, che, me retrabé acá, no sé a dónde ir. Me olvidé el botón que te dice que para ir al siguiente paso tenés que tocar acá. Bueno, pum, listo, te lo resolvió un testeo, algo muy, muy barato, creo yo, de hacer, porque muchas de estas aplicaciones, incluso Figma o Adobe XD, tienen versiones gratuitas que por lo menos te bancan un prototipo, te bancan, o si no, usan InVision, que directamente es gratuito, y puedes subir directamente JPGs y decirle apretá en este sector y te va a llevar a otra pantalla. O sea, es bastante fácil hoy en día hacer un prototipo, así que lleva tiempo claramente, pero es más barato y lleva menos tiempo que codearlo. Todo, todo lo que les estoy explicando es más barato y lleva menos tiempo que codearlo. Entonces un poco esa es la idea. Bueno, ¿y cómo convive con desarrollo? Cuando decimos, bueno, ya estamos llegando a una etapa donde definimos un poco el producto y cómo integramos todo este proceso con desarrollo. Yo creo que UX de alguna manera ya puede, si hacemos una buena etapa de UX y definimos algunas cosas, ya puede como pasarle trabajo tanto a los diseñadores gráficos para la parte UI en alta y como a los desarrolladores como para ya ir armando la arquitectura del sistema. Y trabajar en paralelo estas dos cosas. Yo siento que un poco desarrollo y diseño gráfico están separados, yo no creo que están tan separados como para tercerizarlos. O sea, yo creo en equipos interdisciplinarios donde estén tantos diseñadores como desarrolladores, pero siento como que arriba de ese equipo hay algo como que es el UX o la usabilidad, el diseño en realidad, que es lo que le va a ir como lloviendo tareas a las dos áreas o a los distintos integrantes del equipo. Y que los encargados de hacer ese UX pueden ser gente tanto que venga del palo de diseño gráfico como gente que venga del palo de desarrollo, porque muchas son actividades que tienen que ver con la investigación y la experimentación, y en general, nada, siento que los desarrolladores vienen de carreras o de cosas que tienen mucho que ver con la ciencia, con la experimentación, y que no están tan en otro mundo, no es que es tipo el mundo del diseño y UX y el mundo de los developers, como si fuese como cosas muy separadas. Siento que están bastante unidas, simplemente es como pensar antes es como ponerse a hacer ciertas actividades antes de realmente ponerte a codear. Y después más en una cuestión más roadmap de cómo sería el flujo de un proyecto que involucra UX y que esté integrado UX y desarrollo. Esto está muy así con tiempos muy ambiguos porque todo depende de cada proyecto, pero sí hay una parte de UX que tiene que estar reservada como de pensar
el producto y después de eso se bajan tareas concretas para desarrollo y diseño UI que podrían estar como haciendo en paralelo cosas hasta que diseño UI define las pantallas en alta y ahí tenemos sí una dependencia importante entre UI y un desarrollador frontend que necesita las pantallas en alta para poderse a crear los componentes o a darle estilo a los componentes, por al menos. Entonces ahí sí hay cierta dependencia, pero hay una parte que podrían trabajar en paralelo tranquilamente, pienso yo. Igual esto es como tirado muy así sobre una hoja en blanco, todo depende de los tiempos que el cliente te da, del proyecto en sí mismo, si el proyecto ya hay algo creado, si ya hay un producto creado y vos estás partiendo de cierto punto, siempre va a haber una parte de desarrollo que va a tener que estar ahí prendida constantemente mientras los UXers piensan en funcionalidades a futuro, etc. Esto es como muy relativo, pero es una idea para que de cómo podría llegar a ser, de las dependencias que hay entre las distintas actividades. Y un poco mi idea es como bajar un poco de línea en el sentido de que los equipos, para mí, de creación de productos, llamémoslo así bien ambiguos, deberían ser equipos interdisciplinarios, donde no se pasen, bueno, está el equipo de diseño amasándolo y los de devs no saben nada, estamos esperando que tal fecha nos van a pasar todas las pantallas en alta y ahí recién empezamos a trabajar nosotros. Siento que eso genera un montón de descomunicaciones, ya lo hemos vivido incluso dentro de OneBit. Como que llegan los bocetos, pero los devs nunca vivieron nada de la etapa de cómo llegaron a esos bocetos, por lo tanto quedan un montón de dudas también che, nos falta la pantalla, ¿y qué pasa si el servidor, viste, el dev ya empieza a decir, che, hay un caso que si el servidor le pega a esto, genera un estado nuevo y hay que pensar esta pantalla y no me la mandaron? Entonces, la idea es como armar como una especie de equipo interdisciplinario con distintas cualidades, incluso dentro de los devs, yo ahí puse dev, pues soy bastante ignorante, pero podría ser DevOps, arquitecto frontend y backend, no sé, como realmente tener como un equipo con distintas características, donde también los diseñadores UX y el diseñador UI aportan ahí su visión más empatizada con el usuario y creo que es la mejor manera de llevar adelante un producto digital. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Bien, muy bueno, Tincho. Yo tengo un par de preguntas que me quedaron. Muy abierto a preguntas. Yo sé que la charla estaba diseñada para media hora, pero bueno, me extendí un poco en algunos detalles, en algunas partes. Pero estoy abierto a preguntas si tienen. Sí, oye, recién cuando decías, bueno, igual ya te conté creo en algún momento que la materia básicamente consiste en un TP que hacen un sistema de varias partes que hacen los chicos durante todo el cuatrimestre y obviamente muchos no hacen la parte del prototipo antes, porque primero porque tienen que hacer muchísimas cosas, el cuatrimestre es acotado y es imposible hacer todo perfecto como sería la industria, pero sin embargo igual algunos lo hacen, algunos grupos, pero suponete que no, que es lo más normal. Ahí vos recién decías que probar los prototipos con, no sé, con tu vieja, con tu viejo, con un hermano, un amigo, lo que sea, ya aporta. Creo que también algo interesante podría ser que, no sé, hagan como un primer boceto de lo que se imaginaron, lo codeen, y ahí se lo den a usar a alguien, no sé, con el que trabajan al lado, o con un amigo, lo que sea. Si bien no es el caso ideal, porque ya lo codearon y ya invirtieron el tiempo, de ahí mismo pueden salir un montón de cosas. Aunque sea tarde. Sí, seguro. Si hay ganas de hacer algo, de probar, de chequear, de validar algo de lo que nosotros hicimos en cualquier etapa, está bueno, por más de que sientas que ya es tarde. De vuelta, lo ideal tampoco existe. Para mí cada proyecto tiene como una forma y unos tiempos y vos tenés que diseñar actividades o tareas en ese tiempo para llevar a cabo X producto, digamos. Entonces, como la bajada no es que lo ideal sería que se haga todo esto que acabo de nombrar en su mejor estado, sino como
darle cierta bola a alguna de estas actividades en algún momento de este proceso. Lo que más cómodo se sienta cada uno. Si es en armar un prototipo, porque algunos saben manejar, yo tampoco, quizás no saben manejar Figma o aprender a armar un prototipo en Figma también tiene sus dificultades, no, Sí. no es nada del otro mundo tampoco, pero pero tiene lleva su tiempo. curva de aprender a su tiempo, de ponerse a sentarse en Figma a ver cómo se hace un prototipo, etc. Quizás no llegar a ese punto, pero sí, cuando estamos pensando el producto, hacer unos dibujitos en un cuadernito Sí. muy chiquitito, hacer unos cuadraditos así que es la view, el formato del celular y decir, bueno, acá va a haber esto, tengo estos botones, acá va este textito y tengo estas dos chances, y sacar dos flechitas, si toca este botón va acá, si toca, y armar como esa especie de flow. Yo creo que lo más fácil de hacer es el flowchart, digamos, con esas formas geométricas. Tiene unas reglas muy básicas. Creo que si buscan en internet flowcharts les va a aparecer qué figura o se usa para qué cosa, o si no pueden inventar su propia figura si las van a entender. Eh, pero armar ese flowchart les va a dar una idea. Primero los va a obligar los va a obligar a pensar en caso de usuario. Que es decir, bueno, un usuario va a hacer esta acción. ¿Cómo sería el flowchart? Y no pensar en, no, pero acá tengo un menú con varias opciones. No, no, ahora este flowchart se piensa en usuario para que va a hacer esta acción, digamos. El resto de los de las subfeatures o de las subfunciones no importan en este momento. Después, si querés, la bajás en otra oración y volvés a hacer el flowchart y ahí te empezás a dar cuenta que quizás el punto en donde las distintas opciones o las distintas funcionalidades empiezan a diverger es antes o después. Ahí ya no, pará, lo tengo que hacer después en un menú o lo tengo que hacer antes en el primer menú de todos que te mueven. No, Sí. ciertas cuestiones y es dibujar en un papel en blanco. Siento que es como lo que es más fácil para alguien que está más en el mundo del código es eso, como utilizar un notepad, ponerse a dibujar, dedicarse una horita, 2 horitas de ese proceso que estamos haciendo a bajar un poco a un dibujito mal hecho, bien hecho, no importa, como no importa eso. Como en el caso de los de desafíos sobre fuego, digamos, como tener ese tiempo Sí. dedicado con un timer, incluso si quieren, si lo tienen limitado, ponerse un timer y hacerlo, y hasta donde llegan, pero van a tener más data que cuando no lo hicieron, digamos. Sí, 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 para mí lo más interesante es esto que decías hoy de no suponer, como porque cuando estás desarrollando suponés un montón de cosas que pensás que se van a entender o que te parece que son obvias y después cuando lo usa alguien puede no entender algo incluso básico, o te puedes dar cuenta de algo mega grave que para vos, nada, ni lo habías pensado. Así es. Yo Se sé. unió Sergio Fedi, miramos. Con respecto a esa una que pongo ya con la de Maxi que dijo recién, ¿cómo haces para después medir, digamos? Porque también vos tenés una hipótesis, la vas validando, pero una vez que sale, no sé, el producto al mercado, ¿cómo medís que lo que vos pensaste y prototipaste y diseñaste, después está alineado con lo que vos dijiste, bueno, esto va a ser así, o va a ser? De una. Sí. Depende del producto. Yo siempre lo estoy pensando muy en un caso de MVP donde tomás cierto riesgo, digamos, y donde lo vas a validar con ese producto mínimo ya lanzado, digamos, con esa apuesta, que te va a salir más barato que una apuesta más grande, pero es una apuesta. Eh, pero depende del caso, o sea, lo podés validar con el prototipo, tratando de testear muchos usuarios y tomando nota, tal usuario le pasó esto acá, tal usuario es bastante bastante de observador y de matemática, no sé, como yo me imagino me siento a veces medio un científico ahí como mirando algo sin ningún tipo tratando de juzgar lo menos posible y simplemente anotando en tal pantalla se quedó. Tal Sí, pantalla se quedó 30 segundos, en tal pantalla se quedó 40. Y sin importar, simplemente anotando. Y después cuando tenés 5 usuarios y los metes en una tabla comparativa, te vas dando cuenta que empiezan a haber porcentajes muy claros de que les pasó lo mismo a todos en un punto. Y ahí es donde vos decidís si le pasó a uno solo. Bueno, ahí decidís, ¿viste? Si le solucionás el problema a ese
o tratás de analizar por qué le pasó eso, digamos, si haces a 5 personas es un testeo más cualitativo, digamos, donde vos quizás Claro. tenés un poco más el ojo en el por qué le pasó eso, digamos, si haces a 1000 personas ya es cuantitativo, no te importa el detalle. Eh, pero bueno, ahí si vos ves que me ha pasado de hacer solamente 5 usuarios concretos, darles ciertas tareas. Normalmente diseñás como una especie de juego de rol, decir, supone, me pasó con Banana Desk, que era como una especie ¿cómo se llama? De administrador de hostels. Sí, gestor de reservas para hostels. Entonces, me acuerdo que habíamos salido por Palermo, laburamos por Palermo en ese momento y había muchos hostels por Palermo y fuimos a caminar por Palermo buscando recepcionistas de hostels que tuviesen ganas de participar de un test de usabilidad. Sí. Y lo que le decíamos, le dábamos como un hostel ficticio, le proponíamos como un juego de rol, digamos, que participaba de tal hostel, etcétera, etcétera, y le venían cliente 1 con tal pedido, cliente 2 con tal pedido, cliente 3 con tal pedido, y tenían que en ese prototipo resolver la reserva de los distintos clientes. 5 nomás, se lo hicimos y saltaron a la clara muy concretamente problemas muy graves que no estábamos viendo de la usabilidad, y eso pasó un reporte al cliente que ahí, bueno, después como equipo decidimos si ejecutar algo respecto a eso o no, o sea, realizar una acción concreta para solucionar eso o no, o qué tan caro podría llegar a ser una solución, pero la idea es un poco validarlo con los prototipos, o si tenés como ya un proyecto grande, lo validás con los prototipos y al mismo tiempo ya definís, nosotros en Buenbit definíamos como en la kickoff de la funcionalidad, digamos, en la primera reunión inicial sobre, bueno, necesitamos esta funcionalidad, se unían los de desarrollo, los de UX, qué sé yo, kickoff, ya se definían ahí cuáles iban a ser las métricas de Google Analytics o del gestor de data que se utilice. eh, cuáles iban a ser los valores que a nosotros nos daban que esa funcionalidad había tenido éxito o no, digamos. Pero ya se pautaban ahí, digamos. Si el 70% de los usuarios, por ejemplo, en un momento salió el tema de referidos, de que un usuario pueda referir a otro usuario, abrirse una cuenta en la aplicación, y si el otro se sumaba, le daba plata a los dos. Claro. Bueno, si el 70% de los usuarios de esta aplicación refieren a un amigo, bueno, lo tenemos como éxito. Y eso era algo que se podía medir con Google Analytics tranquilamente, ¿no? Pero ya se definían como en la funcionalidad De concreta, antemano. ¿viste? Es decir, de antemano decir, bueno, esto para nosotros es un caso de éxito, digamos, si llega a estos valores. Claro. También podés medir errores, que no se trabe la página, no se podés definir otro tipo de métricas. Claro, según la Eh, escala tenés como distintas técnicas. Claro. Sí, siempre lo medís si ya estás en el mercado, lo medís con Analytics. Pero está bueno porque si vos definís eso, ya tenés que ir a trabajar Analytics a decir, che, Analytics, léeme esto. O Sí. ver de qué forma programar Analytics Conseguir para esa que te data. lea, conseguir esa data. Entonces ya ahí los devs tienen como un laburo concreto ya en el inicio, ¿viste? Eh, en el inicio del proyecto. Así que eso. Genial. Se puede Bueno, validar con... dale, Perdón. dale. No, 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 que se puede adelante. validar con encuestas también. Si tenés a una comunidad de usuarios en un grupo, por ejemplo, de Telegram, tranquilamente podrías pedir feedback por ahí. Si la funcionalidad es muy puntual y no terminás de tener un resultado concreto, quizás podés directamente armar una encuesta y mandarla por mail. También, como hay distintas maneras. Sí, la del grupo de Telegram está buena porque nada, los usuarios además lo ponen lo más crudo posible, o sea, y además a medida que están operando al toque te dicen Sí. lo que les pasa, y si estás ahí adentro lo vas a ver. Es un poco duro porque los vas a ver puteándote, pero Tengo la oreja caliente. sí, pero es bastante directo. Sí, son la vanguardia, son los que te van a dar el primer feedback. Y está bueno tenerlo, digamos. Creo que casi todas las aplicaciones tienen como un grupo de usuarios muy fieles en algún grupo, o en Twitter, o en Telegram, o algún grupo de WhatsApp, o lo que sea, donde vos tenés a tus usuarios más aguerridos, más sinceros,
a Ya tenés veces. un lindo termómetro ahí. Perjudicialmente sinceros a veces. Quizás a veces, muchas veces pasa que no marcan la temperatura de lo que está pasando en la mayoría de los usuarios igual tampoco, ¿no? Porque también son como usuarios muy especializados y con mucho conocimiento sobre el sistema y Claro. sobre el dominio de ese problema también, de esa funcionalidad. Por eso, depende, ¿viste? Vos tenés distintas herramientas donde medir la temperatura y vos elegís de acuerdo a la funcionalidad, elegís dónde medirlas. Sí, quizás por una primera etapa te sirve un poquito más eso, porque la comunidad es más especializada. Una vez que crece el producto ya te queda muy acotado. Sí. Es como son tus barra bravas. Y a veces no te juega muy a tu favor. Se te va de las manos. Sí. Uno de los chicos quiere preguntarle algo a Martín. ¿Cómo hago para terminar el TP, no? Esa es la pregunta. Eso. ¿Cómo hago los prototipos a último momento? ¿Cómo hago todo esto que me dijiste ahora cuando tengo que entregar Sí, la semana que viene? sí. No, pero creo que todos tuvimos, cada uno con su grupo, la charla esta del prototipo al principio de cuatrimestre o medio de cuatrimestre, y muchas veces surgía esa discusión de, bueno, ¿hasta qué punto avanzo con el detalle del prototipo? Y en ese momento, pre-COVID, la más fácil era, estábamos juntos básicamente en la facultad y era poner una hoja, nos poníamos a dibujar, bueno, esa pantalla, este flujo va a ser así, más o menos una idea de cómo va a funcionar. Ahora quizás con la virtualidad tienes como un extra más de aprenderte ciertas tecnologías para poder expresar esa misma idea. Entonces está bueno que también las ideas y las herramientas que brindaste como para que los chicos ya se lleven, che, mira, no es solo hacer todas las pantallas completas, sino que quizás con un flowchart sencillo quizás sirve mucho más porque es algo mucho más barato y te ahorras un montón quizás de desarrollo y tiempo perdido. Sí, tal cual. Sí. Sí, las herramientas digitales como Figma o Adobe XD hoy en día están bastante. Aparte se está empezando a pensar para tanto para el diseñador como para el desarrollador, porque también el desarrollador es el que recibe ese documento para después pasarlo a un frontend, por ejemplo, un frontender, por ejemplo, recibe ese Figma y lo tiene que saber leer y utilizar. Entonces ya también estas aplicaciones están pensando su interfaz para ellos también. Quizás no para crear, pero tampoco crear cosas simples en Figma no es tan difícil, digamos. Ujú. Manipular un cuadrado gris sobre un fondo blanco y armar figuras geométricas que te van dando por lo menos la pauta de dónde van ubicados ciertos elementos. Incluso hay librerías también. Hay librerías de elementos UI en baja que te las descargas y tenés inputs, textitos, todo tipo de cosas que las vas copiando y pegando y vas armando como una especie de injerto ahí de pantalla. Lo interesante sería como también quizás tener una etapa de entregable del TP solo en ese estado, digamos. Hasta cierto punto se va a entregar el TP en este estado y se va a juzgar, a corregir y a analizar en este estado, cosa que ya después en una segunda etapa solo se dedique a traducir eso a código. Sí, eso estaría validado. Pero bueno, ya es tarde para eso. Para el próximo puente. Quería preguntarte, Martín, con respecto, no sé, opinión tuya, porque creo que la gran mayoría de los chicos que estábamos acá, y ya me incluyo, me pongo la bolsa, no tenemos quizás mucha versatilidad en, sí, puede ser, empezar con esto, en lo que es quizás componentes de UI y eso, no sé, ¿cómo es tu experiencia y vos qué recomendaciones darías para alguien que quizás no tiene mucha experiencia en el tema y tiene que empezar con eso? Si, no sé, empezar algo de cero, si tomar algún concepto ya previo o algún ejemplo previo y basarse en eso. Porque suele pasar acá que muchos de los chicos no tienen experiencia y quizás es medio, los asusta muchas veces, che, cómo hago una pantalla y que se vea más o menos bien. Sí, yo creo ahí a mí me pasa un poco lo mismo. Yo siento que la parte de UI, a mí, si yo laburaría UI
me gustase y me metiese en ese mundo, laburaría en la UI de videojuegos porque me siento como mucho más libre y es algo como menos limitado. En el caso de las aplicaciones mobile y los productos que solemos utilizar en el día a día, más como pueden ser, no sé, redes sociales, servicios de mensajería, Rappi, distintos productos que hoy en día son como que intentan ser cotidianos para nosotros o meterse en nuestra cotidianidad, tienen como, la UI tiene como una tendencia normalmente, como que se maneja con tendencias de, como en su momento Google sacó el flat design o cosas así, no sé, Google tiene un departamento de diseñadores que estaban solamente pensando en la tendencia y qué sé yo, como una cosa revolada y medio para mí un desgaste de recursos, pero entonces como que un poco te limita a si vos querés estar estéticamente ayornado a tu competencia, primero, nada, tenés que como medio, como tratar de limitarte a ciertas tendencias, ¿no? Como está todo bastante hecho ya, lo que es UI a nivel funcionalidades normales. Depende si tenés un producto más flashero, no se me ocurre ahora qué, pero bueno, en los videojuegos es un caso. Pues ahí te podés poner mucho más conceptual, mucho más, salirte un poco más de esos límites. Pero en este caso yo siento como que lo pueden resolver, al haber esta tendencia es muy fácil también como resolver, entonces encontrar un punto de apoyo sobre cómo resolverlo. Tratar de no pensar en volverse súper originales en la interfaz, sino como a partir del benchmark, como les había mostrado, el relevamiento de otras aplicaciones similares, ver cuál es la tendencia y tratar de no irse tanto por las ramas, digamos. Hoy en día los botones son redondeados y de un color llamativo, digamos, como lo importante es definir esos colores concretos, no ser un color hinche, me parece, como no ser un pastiche de colores. Tratar de definir como hay un color que te define un poco el background, que sería light o dark, que hoy en día incluso se diseñan en los dos. Y después definir un color más que está más ligado a la marca de lo que estás haciendo, un color que contrasta para llamar la atención para esos botones que necesitas, que en su momento despegar usaba el rojo, que era de su marca, y después tengo entendido que lo cambió justamente porque tenía Hizo el botones, rebranding. tenía, no solo por el rebranding, tenía botones que significaban, quiero gastar $80.000 en todo este paquete de vuelo y el botón estaba en rojo para Sí. decir sí. Y eso afectaba muchísimo la psiquis de la gente y lo cambiaron, como que se tuvieron que adaptar a eso. Entonces, como, bueno, eso, como un color más de marca que acompañe el blanco o el negro de fondo y un color más de resaltado que traten de que no sea rojo. Y después tenés los colores de comunicación del sistema que siempre vas a estar en la misma paleta, el amarillo para cosas de warning, rojo para cosas de error y verde para cosas de success. Nada, eso, viste, como ser coherentes con la comunicación de los mensajes, eso es importante. Pero tampoco son cosas muy locas. Si navegan un poco aplicaciones similares a lo que están haciendo, van a saber por dónde ir tranquilamente. Copien. Sí. O sea, copien, pero cámbienle algo para que no parezca copiado. Esa es la cuestión. Grandes Sí, consejos. los pilares son más o menos los mismos todos. Sí, sí, está bastante todo visto, digamos, en lo que es UI. Ese es el gran desafío de los diseñadores UI, tratar de encontrar personalidad para tu producto en un mundo donde todo está bastante estandarizado. Nick Master. Nick Masterclass. Es así, bueno, pero si una industria se pone muy en el mambo de la moda, yo voy a copiar, no voy a tratar de romper eso. Problemas de las modas. Sí, todos lo hacen. He trabajado en empresas grandes que decía, vamos a copiar a una empresa más grande. Entonces, a toda esta la aplica. Y sobre todo si querés vos crees, tu contrincante te pasó muchísimo a nivel de experiencia, diseño, todo, y el primer benchmark que tenés que tener al lado en un documento siempre abierto es el Es ese. benchmark de tu competencia, sí. Sí, de uno. Android. Sí. No sé si alguno de los chicos quiere copia al primer adiós.
La copia, claro, sí. Y sí, se copiaron bueno. bastante se van copiando entre ellos. Y de algún punto hay que arrancar. Sí. Se van copiando entre ellos y también van siendo muy obtusos en algunas maneras que las llevan a muerte. El back arrow de iOS o de Android, que son muy diferentes, siento que están los dos muy casados con su manera de ir para atrás en las cosas y ninguno la suelta. Para mí la de iOS es la peor, pero bueno. Me falta ahí manejo de iPhones. Sí, yo no he probado iPhone y nunca más volví a iPhone por eso. Sinceramente, flechitas. no podía usar el celular. Sentí que no podía usar el celular. Me acuerdo, ¿te acordás, Masi, que una vez tuve un iPhone en mi mano y hacía muchas preguntas de iOS constantemente? Ah. Tan lindo. No sé si andan bien, pero tan lindo. Bueno, Así que Tincho, bueno, gracias espero que no haya- por el rato, gracias por todo. Te nada, felicito no, pero- por todo el laburo en Buenbit, que la verdad que como una de las primeras apps del mundo de EFI, la verdad que era muy fácil todo y eso creo que laburo mucho de su lado. Así que De bueno, nada, che, yo también hice un par de cosas. bueno, pero ya te he dicho varias veces. Sí, desde que nos fuimos igual el producto avanzó muchísimo, ¿eh? Así que ya las últimas actualizaciones de usabilidad Sí. No, pero yo lo eh, uso hace varios años ya. las vi Así en que bocetos nomás. sí, Así que bueno. qué bueno. Muchas Desde gracias por dicho. todo. No, gracias a ustedes, espero no haberlos aburrido y espero que les sirva de alguito en lo que les queda del TP. Esta charla queda grabada y para el próximo Cuatri le decimos, miren la charla Miren de la charla del Tincho Tincho, desde el principio. que ya propuso un entregable en bocetos. Ahí nos diste laburo a nosotros. Eso A lo, corregir bocetos de UX, vamos, eso lo chicos. censuro. Pip. Bueno, Chao gracias a chicos, ustedes. Chao, un chao. Chao, abrazo. Tincho. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.